En este video vamos a hablar sobre funciones. Va a ser una forma sencilla de reciclar o reusar partes de código que se usan muy frecuentemente. Para poner un ejemplo de cuándo tiene sentido usar una función, vamos a poner de ejemplo el cálculo de combinaciones. Si no recuerdan, la fórmula del cálculo de combinaciones es n factorial dividido entre n menos k factorial multiplicado por k factorial. Ahora, nosotros ya teníamos una función para calcular, un bloque de código para calcular factoriales y lo habíamos hecho con un ciclo for. Entonces vamos a escribir esa parte de factorial, ¿no? Entonces factorial igual. Le voy a poner producto primeramente, mejor. En lugar de factorial, producto es igual a 1 inicialmente y luego decimos for y in range de 1 hasta n y hacemos producto es igual, por igual a i, y de esa manera obteníamos nuestro factorial. Vamos a poner print producto, ocupamos un valor de n, en este caso vamos a poner por ejemplo 6. Tengo un error por... sí, la costumbre de que en otros lenguajes ocupo los paréntesis. ¿Sí? Entonces tenemos que el factorial de 6 es 120. Entonces yo tendría que repetir, por ejemplo, luego poner, por ejemplo, que k vale, tiene que ser un número menor que 6, vamos a poner 4 y repetirlo. Poner algo así como producto 2 es igual a 1 y reciclar esta parte. Para ir desde 1 hasta acá, producto 2, producto 2. ¿Sí? Entonces, factorial de 4, creo que ahí hay un error. Factorial de 4 no es 6, es el factorial de 3. Sí, aquí nos falta un detalle. Más 1. Más 1. Ahora sí, 720 y 24. Ok, ya que tenemos estos dos factoriales, habría que calcular un tercer factorial, que sería nuestro tercer producto hasta n menos k. Ese ya nos ocupa definir, porque ya tenemos la k y la n, ¿no? Y eso valdría 2, que sería el factorial de 2. Entonces eso está bien. Y luego, finalmente, mostrar en pantalla el resultado de la división, que sería producto dividido entre producto 2 por producto 3. Y entonces las combinaciones de 6 en 3, de 6 en 4 son 15. Pero entonces habría que hacer todo escribir todas estas líneas de código. Y una forma sencilla es que hemos estado calculando lo mismo una y otra vez. Hemos calculado factorial de 6, factorial de 4 y factorial de 6 menos 4. Entonces eso se puede hacer en una función. Entonces, ¿cómo se hacen las funciones? Bueno, para crear una función, primero se usa el comando def, def, y luego se define un nombre con el que ustedes van a nombrar a la función. Por ejemplo, vamos a llamarle factorial, y luego entre paréntesis se ponen
los elementos que se requieren para que la función opere. Pueden dejarse en blanco o pueden poner un cierto valor. En este caso, para calcular el factorial de un número, pues ocupo el número. Entonces, pues defino la función factorial que requiere un número, pongo los dos puntos y escribo todo lo que se va a calcular. Pues lo que se va a calcular realmente es el producto igual a 1 y luego para i igual a 1 hasta número más 1 voy a calcular el producto. Ahora, las funciones generalmente lo que se acostumbra es que nos den el resultado del valor. Y entonces, una vez que han hecho todas las cuentas, se usa el comando return para regresar aquellos valores para poder guardar aquellos valores que son de nuestro interés. Por ejemplo, a mí me va a interesar que regrese producto. Y entonces, ya una vez que la tengo definida la función, ya puedo usarla. Por ejemplo, puedo usar la palabra factorial y le ocupo dar un número, por ejemplo, factorial de 6. Ahora, como no lo va a imprimir, yo lo ocupo decir, bueno, imprímeme lo que me va a dar en el factorial de 6. Y ya me da el 720 que habíamos obtenido. Entonces, yo puedo hacer otra nueva función para el cálculo de combinaciones y puedo poner definición de combinaciones. Combinaciones requiere un número y requiere una k. ¿Sí? Son combinaciones de n en k. Y entonces simplemente vamos a regresar. ¿Qué podemos regresar? Pues la cuenta entre factorial de n dividido entre factorial de n menos k por el factorial de k. Y eso es todo. Y entonces, por ejemplo, puedo usar combinaciones de 6 en 4 y me va a dar 15. Entonces, esa es una forma en la que podemos definir funciones y podrán notar puede ser un solo número o varios números. Ahora, solo para acabar, vamos a crear el número de elementos que regresa una función. No tiene que ser único, o sea, no tiene que ser solo un valor, pueden ser más y vamos a ver un ejemplo más de una función. Vamos a definir una función que se va a llamar ejemplo y que va a recibir n y va a recibir p, dos números. Y entonces le vamos a poner nuevo, va a ser igual a n más 1, es decir, el valor que me dice es más el que sigue, y p, y le vamos a poner aquí sucesor. Y antecesor va a ser igual a p menos 1. Entonces tengo el sucesor de n y el antecesor de p. Entonces puedo ponerle que return, que me interesaría que regresara tanto el sucesor como el antecesor. Una forma en la que lo podemos hacer es crear una lista. Entonces, lista va a ser igual a sucesor, antecesor, y luego regreso lista. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo poner ejemplo de 5 y 6 y me regresa 6 y 5, ¿sí? Como una lista, pero lo puedo hacer también de la siguiente manera. Voy a insertar voy a definir, lo puedo hacer de la siguiente manera, ¿no? Def ejemplo 2 va a recibir n y p, dos puntos, y entonces voy a definir sucesor es igual a n más 1
y antecesor es igual a P menos 1. Y entonces voy a ponerle que regrese sucesor, antecesor. ¿Sí? Y le voy a pedir que me ponga, calcule ejemplo 2 de 6 y 5. Y me va a regresar una tupla. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes pueden regresar un solo objeto o pueden pedirle que regrese varios objetos, pero se los va a regresar en forma de tupla. Y pues eso sería todo acerca de las funciones.